Buenas noches, mis amigos. Aquí Andrew Álvarez, una vez más compartiendo con ustedes en La Otra Realidad, programa de corte ecléptico, distinto y diferente a lo que comúnmente se discute, donde enfocamos los asuntos internacionales, los asuntos locales, desde nuestro punto de vista. Esto es parte definitivamente de nuestra forma o manera de ver el mundo y de relacionar el pensamiento humano, la actividad humana con todas las acciones que continuamente acontecen en nuestro planeta. Gracias por estar con nosotros acá. Hoy, enero 29 del año 2021, y como siempre hemos mencionado, la rueda del tiempo sigue corriendo y sigue avanzando. Aquí no para nada por nada. Pues bueno, gracias por estar conmigo una vez más y por compartir este video. Una vez ya esté esto en mi página, usted lo puede compartir con quien usted desee, para que sigan las personas indagando y buscando tal vez contestaciones a tantas preguntas que tenemos sobre el porqué del porqué de todo este mundo y la vida y los enigmas. La vida es un enigma. De eso se trata todo esto. Aquí aprovecho también para indicarles que está mi canal de YouTube, Andrew Álvarez Chardón, en YouTube, donde también puedes suscribirte a ese canal y estar siempre atento a las notificaciones que les damos a través del canal. Le puede poner la campanita. Hay muchísima gente que ve esto a través de YouTube y otros lógicamente aquí en el Facebook Live y luego en el video que queda grabado. Más adelante hoy estará conmigo también el ingeniero Orlando Pla en el segundo segmento, vía telefónica como todos los viernes. Son muchos años de colaboración en que hemos estado en este junte de trabajo por tantísimos años, desde el pasado siglo. Siempre uno tiene que buscar los intereses y las personas que definitivamente quieren ver más allá de lo aparente, que no se conforman siempre con las mismas respuestas o con tal vez lo mismo que siempre se nos habla. Pues bien, vamos directamente al grano dentro de los asuntos interesantes para esta noche. Una noticia que hemos publicado en nuestra página durante el día de hoy tiene que ver con la decisión que el Departamento de la Defensa de los Estados Unidos está examinando, específicamente sobre el Tratado de Paz que firmó la pasada administración del presidente Donald Trump con el grupo de los talibanes, o digamos nosotros con la fuerza militar de los talibanes, porque son una fuerza militar dentro de Afganistán. El talibán gobernó por casi una década o más a Afganistán y todos sabemos lógicamente que esto es un grupo o una organización de corte ortodoxo, total y completamente. Ellos piensan en el califato del medievo, es decir, del Islam desde el punto de vista del califato del medievo, ¿no? De la época de la Edad Media. Al igual que el Estado Islámico, que también tira ese mismo enfoque. Pero aparentemente, como todos sabemos, para no aunar fuerzas entre estos dos grupos, hay demasiadas divisiones dentro del poder y dentro de los componentes esenciales tanto del talibán como del Estado Islámico. Pero de eso vamos a hablar un poquitito más adelante. Esta decisión la está examinando el Departamento de la Defensa debido a que, alegadamente, el talibán no ha cumplido con los acuerdos que se llegaron, ¿no? La firma de este convenio para tratar de llegar a una paz en Afganistán, para tratar de evitar que la violencia se siga generando y que la sangre siga corriendo por las montañas y las ciudades y las aldeas de Afganistán. Por otro lado, también se quería llegar a un acuerdo con el talibán en este tratado que se hizo el pasado año para que grupos como Al-Qaeda, grupos como el Estado Islámico, no puedan utilizar Afganistán como centro de operaciones o de entrenamiento. Lamentablemente, la violencia ha seguido engendrándose en Afganistán. El Estado Islámico ha penetrado en Afganistán. Al-Qaeda todavía tiene personal, tiene equipos equipos de planificación y de operaciones dentro de Afganistán, y esto la inteligencia de Estados Unidos y de la OTAN lo saben, y hay de hecho un sinnúmero de publicaciones y reportes que hablan precisamente de la actividad del Estado Islámico y de Al-Qaeda dentro de Afganistán. Y aparentemente el talibán parece ser que ha permitido que estas organizaciones penetren y estén dentro, colaborando de alguna forma u otra con ellos y ellos con estas organizaciones. Desde este punto de vista, esto viola obviamente todos los acuerdos que se habían tomado. Sigue la violencia, siguen los ataques con coches bomba, los ataques con hombres bomba, con chalecos explosivos, siguen obviamente enfrentamientos militares o paramilitares contra las fuerzas policíacas y el ejército de Afganistán desde diferentes posiciones o lugares dentro de Afganistán, y alegadamente son grupos armados del talibán, y todo esto va en contra, lógicamente, de lo que se había negociado. Así que el Departamento de la Defensa nuevamente le sugiere
al presidente o al nuevo presidente Joe Biden que revise la política de sacar las tropas finalmente de Afganistán, los 2.500 hombres que están todavía destacados en ese frente. Recordemos que esta es la guerra más larga que ha combatido los Estados Unidos. 20 años en Afganistán, 2 décadas en Afganistán. Han muerto sobre 2.600 y pico de soldados norteamericanos en todo ese periodo. Miles y miles y miles de afganos, cientos también de soldados de la OTAN y obviamente no se ha ganado nada. Es decir, no hemos logrado que Afganistán cambie como se quiere que se cambie, es decir, que sea una democracia, que sea estable, de que pueda haber pues, un gobierno centralizado. Y hay que recordar lo siguiente, aquí viene el enfoque antropológico de todo esto. Oiga bien, mi amigo. Afganistán está compuesto por más de 22 grupos étnicos diferentes. Grupos al norte, al oeste, al sur, a todos los 4 puntos cardinales del país. Hablan diferentes lenguas, no una solamente lengua, no es pastur lo único que hablan ellos, son uno de los grupos específicos que habla esa lengua, pero otros hablan otros dialectos. Por ende, no hay una comunicación directa entre muchos de estos grupos que dominan diferentes regiones. Cada uno de estos grupos étnicos tiene un warlord, es decir, un señor de la guerra, un caudillo, que controla en esas regiones desde la siembra de opio, el tráfico o procesamiento de heroína u otros tipos de negocios, desde obviamente la piel de oveja, o la lana y tantas cosas otras más que puedan surgir como producto o materia prima dentro de Afganistán. Aquí la realidad es que están esas divisiones étnicas dentro del país, que hacen muy difícil que aunque es un país islamista, obviamente un país de política islamista, no solamente musulmán, es una cosa muy diferente a lo que encontramos en la mayoría de los países del Oriente Medio, países o repúblicas islamistas. Obviamente usted tiene por ejemplo a Irán, aunque Irán pues tiene unas peculiaridades dentro de su teocracia que lo hacen muy especial. Afganistán no es árabe, al igual que Irán tampoco es árabe. Irán es persa, Afganistán es Eurasia. No son árabes, no hablan árabe. Aquí la gente cree que todo lo que tiene un turbante en la cabeza, una toalla amarrada es árabe, y eso no es así. Hay que saber entender las diferencias para poder comprender el porqué del porqué. Todos estos conflictos, tanto internos como se proyectan a nivel nacional en estos países y luego las consecuencias que tienen en la región y luego cuando intervienen potencias como fue la Unión Soviética, la década de los 80 o los Estados Unidos recientemente o en la época victoriana los británicos o los que sean, pues siempre hay lógicamente este pandemonium en esa región donde la topografía es sumamente difícil y hace cualquier operación militar, hombre, un infierno. A lo que voy con todo esto, es importante que lo sepamos ya que traigo este punto de Afganistán, es que no se ha ganado nada, lamentablemente. Para negociar un tratado de paz hay que hablar con todos los grupos, con todas las tribus que hay en Afganistán. Hay que ver entonces cómo se puede o cómo ellos pueden reconocer que el Estado Islámico y que Al-Qaeda son que fuerzas exógenas, fuerzas extranjeras que entran a su territorio. Si hay algo que los afganos no soportan es la invasión. Por ende, la ocupación militar de los Estados Unidos siempre ha tenido resistencia prácticamente del 99% de todos los afganos. ¿Lo entendemos? Allá no hay aliados de los Estados Unidos. ¿Quién le ha dicho eso a usted? No hay aliados. Nunca los ha habido. Únicamente, ¿quiénes? Los afganos que llegaron de Europa o de Estados Unidos para que fueran parte del gobierno que se quería implantar allí cuando se quería hacer un cambio una vez se desplazó al Talibán y al Mullah Omar del poder. Entendido eso, aquí en chavitos prietos, para que no sea muy complicado el análisis, una cosa sencilla. La realidad es que pues es una guerra demasiado larga, miles de millones de dólares se han gastado, miles de vidas ha costado, hemos perdido allí decenas de puertorriqueños que han muerto en esa tierra lejana y así definitivamente no se ha resuelto nada. Ese tratado que se había firmado el pasado año en la administración Trump, pues lo que garantizaba es que el Talibán iba a tomar el poder de nuevo, pero que iba a haber una serie de acuerdos donde no se iba a permitir ni el terrorismo, no se iba a permitir estas células terroristas adentro, no se iba a permitir que se exportaran fuera del país, etcétera. Una serie de acuerdos muy particulares que iban a mantener encapsulado a Afganistán, que es como le gusta estar a ellos. Ahora, dicho eso, y entendida esa situación, pues el Departamento de la Defensa, allá en el Pentágono, pues están todas las banderas y todas las alertas encendidas. Hay un problema y esta gente no va a cumplir con lo que se acordó. Simplemente nos quedan 2.500 hombres que supuestamente, según el secretario de la Defensa, el nuevo secretario de la Defensa de los Estados Unidos, son suficientes para mantener las operaciones contra terroristas en Afganistán. Por amor a Dios, hombre, ¿a quién se le ocurre eso? Si en Afganistán, cuando teníamos 125.000 hombres, no podíamos detener al Talibán. ¿Es o no es así?
Con 2.500 hombres no da ni siquiera para poder defender una base o dos bases en el territorio, no para tener operaciones reales, ni de patrullaje, ni de intervención directa contra focos violentos o focos obviamente de combate, o encuentros de combate dentro de Afganistán. Eso lo sabe cualquier soldado, lo sabe cualquier táctico. Así que no engañemos a la gente. Así que es una situación, una papa caliente. Tendrá que decir la nueva administración de Joe Biden si nuevamente va a volver a meter soldados allí. Hasta este momento lo que sí se sabe es que se está discutiendo con los aliados de la OTAN, los británicos, por ejemplo, que estuvieron allí, los franceses y otros más que puedan intervenir probablemente más adelante en un nuevo plan de pacificación en el territorio. Nuevamente, botar el dinero, matar más personas. Recuerde usted el problema que ha habido con los australianos. Los australianos y la intervención de los australianos en Afganistán, que actualmente usted tiene decenas de soldados australianos en un juicio de guerra por crímenes de guerra, porque ejecutaban inocentes y no lograban obviamente las operaciones o los objetivos militares que se les había ordenado, y para justificar las muertes de inocentes que no tenían que ver nada con las operaciones militares, decían que eran los terroristas que estaban identificados y que eran los enemigos del Talibán, cuando no era así. Esto pique y se extiende. Definitivamente, pues, esto es lo que se supone, usted no deba saber, y es lo que nunca se discute en la prensa de Puerto Rico, porque aquí la gente de Puerto Rico no sabe una letra sobre ese asunto. Aquí, como he dicho, y es una crítica que repetiré toda mi vida, el insularismo mediático, es decir, el 100 por 35 es lo único que le cabe a la cabeza a la gente. Y lo que traemos de Estados Unidos, obviamente como parte, ¿no?, de la política partidista en Estados Unidos, por la realidad que tenemos obviamente de estatus que nos ha resuelto. Pero fuera de eso, lo que ocurre en el mundo, y nuevamente lo vuelvo a señalar, aquí no se habla ni se discute, creemos que somos el ombligo del mundo, que no hay más nada. Y lamentablemente para todos nosotros, le guste o no le guste, nosotros no significamos absolutamente nada en ninguna decisión internacional para nadie, ni siquiera para los Estados Unidos. ¿Lo entendió? A calzón quitado, así es la cosa, guste o no, de nuevo. No significamos absolutamente nada para la política nacional de los Estados Unidos, aclare bien. Por eso es que obviamente se tiene por preferencia por el Distrito de Columbia, mejor dicho, de Columbia, ¿no?, por Washington, como Estado 51, no a Puerto Rico, o es que uno se enteró. Puerto Rico, como he dicho yo tantísimas veces, tendrá que estar para Estado 52. Y cuidado si el 53, y cuando si algún día le llega, si es que llega, el 60, vaya a saber usted a cuántos otros territorios primero se van a integrar a la Federación Norteamericana. Pero la realidad, fuera de ese estatus y de discusión política que toca mucho en Puerto Rico y que nadie se define, que aquí estamos en el limbo, la realidad es que no pintamos nada. A nivel internacional, Puerto Rico no está ni en tratados porque es un territorio no incorporado, ni interviene en ninguna decisión internacional, ni en el Caribe, ni en Centroamérica, ni en Latinoamérica, y como dije, ni en la política nacional de los Estados Unidos. Así que despierta durmiente, vamos a seguir siempre en el limbo creyendo que somos el ombligo de qué cosa. Si no hay poder político, y en la economía de Puerto Rico no significa nada tampoco. Una economía quebrada, donde las industrias han frenado, llevan casi 2 décadas frenando y saliendo de Puerto Rico y frenando inversiones en Puerto Rico. Vamos, revise y después hablamos, revise los números y después me dice, si eso no es así, simple, que es lo que hay que hablarle a la gente, a Chavo Prieto, directo, sin eufemismos, ahí lo que hay es esto, simplemente, no hay que darle mucha vuelta a la novia. Pues bien, dicho todo eso, ya que esto es importante y que recordemos que Afganistán siempre ha sido importante por la cuestión de la siembra de opio, donde el 90% de toda la siembra de opio, producción de heroína, viene precisamente de Afganistán, y todos sabemos la historia, aquí yo le he hablado, bueno, llevo 30 años hablando de esto, antes que alguien aquí descubriese que esto sucedía. 30 años venimos hablando precisamente de las operaciones oscuras de la CIA con el tráfico de heroína y toda la cadena de todos estos eventos. Así que los que nos escuchaban desde la antiguo programa que teníamos siglo XXI, en el pasado siglo, allá en Noti1, hasta nuestro programa actual, La Otra Realidad, cuando estamos en Radio Isla y ahora por este medio, saben muy bien que hemos discutido eso hasta la saciedad. Detalles, operaciones, por nombre, individuos, agentes. Esto es un material que lleva más de 30 años discutiéndose. Que hay gente que para ellos son nuevos, acaban de descubrir el Pacífico, pero la realidad es que algo que se conoce y se ha discutido de sobremanera. Y pues uno tiene que, obviamente, a veces dar un pequeño repaso para los que tal vez no conocen ese trasfondo histórico y que es importante para la realidad que vivimos aquí y ahora. Dicho todo eso, vamos por aquí, que creo que hay un montón de cosas que son interesantes y que nos ponen a preocupar. Había publicado también en mi página las declaraciones que había hecho el general a cargo de la defensa o de las fuerzas militares de la República Popular de China, donde dice que China es imposible, es una misión imposible contener a China.
contenerlo en lo militar y obviamente contener la economía de China. Todos sabemos muy bien que el pasado año la única economía que creció en el mundo fue China, sobre 3.7 todo su Producto Interno Bruto, el único país que creció en inversiones extranjeras, bueno, sobrepasó a los Estados Unidos en inversiones extranjeras, ahí están los números. Habla la bolsa de valores, hablan los registros internacionales de la economía, habla obviamente qué es lo que está pasando con este país asiático, el dragón, que obviamente ha despertado. Estados Unidos tiene muchas cosas que resolver internamente y tiene que ver cómo puede reajustarse a un nuevo cambio o a un impacto que viene obviamente, que va a cambiar la faz de la globalización esta próxima década. En esta década que estamos ahora, y lo han dicho los economistas, lo han dicho los especialistas en la materia, no es mi opinión, es realmente los que saben sobre estos asuntos, así lo exponen, precisamente que China en 5 años más debe estar a la cabeza del mundo, a la cabeza de la economía del mundo, de la producción del mundo. Es decir, estará tomando control de cómo se mueven las inversiones globales y qué se utiliza en todo el mundo. Es decir, no solamente como manufactura y las fábricas que están en China, sino su penetración económica en el tercer mundo y en las zonas de qué. En las zonas precisamente de recursos naturales y materia prima. Eso es clave y hay que ver obviamente qué se hace. Se había sugerido, y aquí se los digo yo una vez más, que el momento de haber actuado contra China con mano dura era hace más de 10 años, una década atrás. Pero no se hizo. O sea, diríamos nosotros, el turning point de todo esto, la línea, el momento culminante era el de entre el 2009 y el 2010. Era el momento para ponerle un detente a China. Habíamos hablado aquí, lo he dicho yo tantísimas veces, de que para 1900, en la década de los 90, para el 95, para el 94, ya la CIA está dando este tipo de reportes sobre cómo China iba a estar desde el 2015 en una posición de ventaja contra los Estados Unidos y que íbamos probablemente directamente a una guerra que era inevitable la colisión entre ambas potencias. Primero porque no se puede pelear contra la huella, por ejemplo, ecológica. La huella ecológica son los recursos que utilizan los seres humanos y ya no da abasto, lo entendemos. Para que China, y esto lo explico y lo digo una vez más para los que no lo hayan escuchado y los que ya lo escucharon, pues obviamente lo recuerden. Para que China suba al nivel de vida, oiga bien, al estilo de vida occidental de los Estados Unidos, para que tenga todo, ¿no? La abundancia económica de alimentos, de tecnología, de todo lo que hay en los Estados Unidos, al nivel de vida de los Estados Unidos, necesita 8 planetas como este. ¿Lo entendemos? Es elemental. Es elemental. 8 planetas como nuestro planeta, es decir, los recursos minerales, energéticos, de agua, oxígeno, madera, alimentos, de todo lo que usted pueda conocer que es parte del ecosistema para poder llegar a ese nivel. Y está en esa carrera. Así que es una carrera de desgaste contra los recursos naturales de este planeta. Estados Unidos no es una monjita de la caridad. Sabemos que es el imperio del siglo XX y ahora está probablemente en plena decadencia o ya empieza obviamente a tener vistos de caída. Y obviamente versus un país emergente como es China, una economía emergente que tiene aspiraciones imperialistas, que quiere desplazar a los Estados Unidos de esa posición, que tiene aliados que trabajan junto a ellos como son la Federación Rusa, que todavía hay gente en Estados Unidos, algunos muy creyentes de Trump, que juran y perjuran que Vladimir Putin quiere a los Estados Unidos. Mire, Bambalán, vamos a aprender algo en la vida. Definitivamente Vladimir Putin no tiene acuerdos con los Estados Unidos realmente de colaboración económica ni militares, o usted todavía anda perdido en la noria. Los tiene con China. Su aliado económico y militar es China, no es Estados Unidos. Ha sido nuestro enemigo natural por casi 200 años. Lo entendemos. Si entendemos eso un poco de la política histórica, del proceso que se ha dado hasta la actualidad, vamos a poder entender cómo es que se mueve ese mapa. Y no vamos a estar confundidos con la propaganda de RT, con la propaganda de Sputnik, con la propaganda de Hispan TV y todas estas cadenas de noticias internacionales que yo las pongo en mi página, obviamente, porque uno tiene que saber separar el grano de la paja y poder obviamente montar el rompecabezas utilizando todos los medios internacionales que puedan tener noticias, que puedan ser concatenadas, conectadas. Pero esta gente tiene su agenda. Y usted y yo vivimos en Occidente, usted no vive en Shanghái. Ninguno de ustedes vive en Shanghái, ni en Moscú, ni en Siberia. Ninguno de ustedes le pagan en rublos, ni en yuanes. Usted cobra en dólares. Y esto no es un grito de América libre, God bless America, nada de esto. Simplemente nosotros los ciudadanos estadounidenses que vivimos en Puerto Rico o en los Estados Unidos,
o en cualquier territorio norteamericano, sabemos que somos un blanco militar de todos estos grupos. Yo no soy ni trumpiano, ni eso lo saben todos ustedes, ni de Biden, nada de esto, simplemente un poco de lógica, de sentido común, un poco de racionalidad por aquello de despertar a la bobería y darnos cuenta que estamos al otro lado. O sea, allá están los que disparan y usted está parado acá. No defiende al que le está disparando porque le cae mal el que está junto a usted o porque no está de acuerdo en la estructura que está. Si no está de acuerdo con esa estructura, cámbiese de bando y vaya al otro lado. La realidad es que mientras estemos a este bando, tenemos que definitivamente cuidarnos y protegernos. No podemos entregar nuestro mercado para que entre China y tome el mercado. China está controlando el mercado mundial. Lo hemos discutido muchísimas veces aquí, lo exponemos a cada rato en las publicaciones que hacemos en mi página, en mi canal de YouTube y en mis conferencias lo hemos hablado hasta la saciedad. Todas las inversiones que hace China en el Caribe, en Latinoamérica, en África. China controla la producción de África, lo sabemos. El mayor, oiga bien, el mayor explotador de África no es la Unión Europea, no es los Estados Unidos, no es Australia. ¿Quién le dijo eso a usted? Es China. China ha invertido y le ha comprado la conciencia a la mayor parte de los países que tienen recursos de minerales, petróleo y todo lo que necesite, coltán o lo que fuese en África. Lo mismo está haciendo en Latinoamérica, invirtiendo en todos ellos. Y esa inversión no es un regalo. Al igual que ha hecho Estados Unidos por décadas, por más de un siglo, invirtiendo ¿dónde? Invirtiendo en Europa, prestando dinero en un lado, al otro lado y obviamente también comprando conciencia, pues China está devolviendo la moneda ahora, pero en la época actual, a su manera, y penetrando en mercados que Estados Unidos se retiró. ¿Entendemos por qué se retiró? Bueno, en los últimos años, digamos, desde la época de George W. Bush, Estados Unidos se ha estado retirando de un sinnúmero de lugares, interviniendo militarmente, pero retirándose en lo que se refiere a negocio o estímulo, obviamente, de, digamos, de inversiones en países del tercer mundo, donde es importante tener esas conexiones continuamente porque hay materia prima y porque vamos a tener, obviamente, lugares donde podemos después utilizar recursos que pueden agotarse en los lugares que creemos tenerlos todavía, es decir, donde podemos sustituir la materia prima que vayamos perdiendo. ¿Qué ocurrió? Eso empezó de la época de Bush, continuó con Obama, y una vez llegó Trump, ahí se maximizó. Escuche bien, sí. Se maximizó, se cortaron casi todos los lazos que había de comunicaciones económicas, de ayuda, de intercambios con el tercer mundo. Verifique, vamos, lo invito. Búsqueme, dice si es o no es así. Mire que es simple, no hay que inventar la teoría de la relatividad. Es tan fácil como eso y está más que publicado y no es fake news, es la realidad. Le guste al que no le guste, hay que educarse. Así que, ¿qué pasó? China simplemente ocupó ese espacio. Cuando se rompió obviamente el Tratado Transpacífico que había dejado Obama, China sustituyó a Estados Unidos y se quedó con el control de aquella región. Hemos simplemente cimentado para que China tenga una avenida directa hasta nosotros. Y China se ha infiltrado obviamente en los Estados Unidos como en Europa, como en todas partes. Y es un plan que lleva muchísimos años, que incluso yo discutí hace unos 6 o 7 años atrás, el plan que había obviamente para abrir una gran comunidad china aquí en Puerto Rico, específicamente en el área donde estaba el antiguo hipódromo El Comandante, donde iba a venir inversión china, familias chinas iban a estar acá en Puerto Rico. Era parte de un movimiento que había, pero eso no se dio. Probablemente hubiera dado un empuje económico a Puerto Rico en esta decadencia que tenemos de quiebra. Pero por otro lado ya tendríamos los chinos acá. Y no estoy hablando obviamente de que tiene un restaurante chino, por amor a Dios, o de familias que viven aquí hace tantos años que tienen, qué sé yo, una tiendita de helados chinos, etcétera, que yo tengo muchos amigos que sus padres son chinos, que llegaron de Macao, de otras regiones, otros llegaron de Cuba. Aquí en Cuba había obviamente un barrio chino enorme, había miles y miles de chinos en Cuba, en La Habana específicamente. Así que, entendido eso, es importante que podamos hacernos separar unas cosas de las otras. Dicho todo eso, porque es importante esta cuestión de China, porque la vamos a hablar con el ingeniero Orlando Pla, también hay que señalar algo que publicamos que es preocupante. Crea usted o no en las vacunas obviamente cambiaron la historia de la humanidad y es parte de la medicina que ha extendido los límites de la vida, han dado longevidad a los seres humanos. La gente habla, pero no saben cuáles son los números, los porcientos y las estadísticas y cómo ha cambiado, evolucionado nuestra humanidad en los últimos 200 años. Inclusive desde que arrancó obviamente la primera revolución industrial y ahora que estamos ya en la tercera revolución industrial y ya vamos ahora más allá del postmodernismo, vamos más allá todavía de eso. Ahora vamos a otra nueva revolución que va obviamente con la inteligencia artificial y otro tipo de cibernética que va a cambiar completamente la forma de hacer las cosas y la manera de trabajar. Pero para no desviarme en este momento de eso, lo que sí es importante señalar es lo siguiente. Definitivamente no se ha podido parar la pandemia. La pandemia está ahora tan
virulenta, tan salvaje o tan peligrosa como cuando empezó. Y ahora que tenemos específicamente 4 cepas identificadas que son más contagiosas todavía. Nos hemos dado cuenta que inclusive la vacuna de Johnson & Johnson ahora nos dicen que era más que una inoculación, pero que solo protege un 65%. Y no hay garantía de que las cepas nuevas pues puedan darte la misma protección o aún menos protección. O sea, aquí hay muchas cosas que tenemos que entender de lo que está pasando en nuestro mundo. Esto no es tan fácil de comerse la luna con queso y melado. O sea, aquí hay que verla desde diferentes puntos de vista, todo lo que está aconteciendo para, como he dicho yo muchas veces, montar el rompecabezas y el mapa y poder ver lo que hay. Más allá de cualquier idea, teoría o cosa que pongan por ahí, qué sé yo, los youtubers o gente que usted cree que saben y no saben realmente. Y lo que hacen es crear más confusión. Aparte de todo eso, definitivamente hay unas informaciones que son claves, que es importante que las podamos manejar para entender el porqué del porqué de lo que está ocurriendo. O sea, aquí tenemos que hablar con hechos reales y tenemos que hablar con eventos que pueden ser evidenciados, no meramente con ideas o la imaginación, con la sospecha, el tal vez a lo mejor quién sabe, que esto, fulano dijo aquello. Si uno usa eso de cita para tratar de darle veracidad a la realidad o a la vida, está perdido totalmente. Está perdido en el espacio y no sabe dónde está caminando. Uno tiene que ser en ese sentido proactivo, sí, buscando información, pero también tener la capacidad de poder verificar información. Y no pensar que todo lo que no le guste a usted es porque está siendo controlado secretamente por una mano siniestra. Pero que lo que a usted le gusta, de que no se puede probar, no hay evidencia, y que lo dice Juan López, o lo dice, qué sé yo, Chemba Muerta, pues eso sí, suena interesante, eso debe ser la verdad. Así que tenga cuidado, no se me enajene antes de tiempo, que eso no es muy bueno. Bueno, Tedros Adhanom es el presidente de la Organización Mundial de la Salud, es quien la dirige. Este señor Tedros dio un mensaje esta semana precisamente indicando que hacía falta que los países ricos ayudasen a los países pobres a vacunar. Es decir, que le lleguen vacunas. Este es el problema. El problema es que Big Pharma, las grandes farmacéuticas, se han quedado con el negocio, algo que venimos hablando desde el mes de enero y febrero sobre la cuestión de inicialmente epidemia y luego pandemia, y que junto al ingeniero Orlando Plano discutí en Radio Isla muchísimas veces, hasta la saciedad, y tocamos ángulos bien profundos sobre esto. A lo que voy. Explicamos y entendimos, obviamente, que en la administración del presidente Trump se gastaron miles y miles de millones de dólares, billones de dólares, obviamente, para comprar tanto las vacunas de Pfizer como las vacunas de Moderna, como las vacunas de otras farmacéuticas, antes de que fueran aprobadas para tener ya, ¿no?, capturado, cautivo, la producción, lo que se pudiera luego pues tener. La realidad es que esto también lo hizo Gran Bretaña y lo han hecho otros países del G7, los países más ricos del mundo. Rusia ha hecho lo propio también, cada uno de ellos ha adquirido la mayor cantidad de la producción de vacunas que puede haber. El que piensa que las vacunas son para destruir al mundo, acabar con la población del mundo, etcétera, etcétera, sepa usted que los países ricos del mundo poderoso están vacunando a sus ciudadanos. ¿Entendió, verdad? Usa la materia gris. A sus ciudadanos. Sí, a los que están en su país. En cambio, están bloqueando el que lleguen las vacunas al tercer mundo. Porque usted cree que es que quieren que el tercer mundo domine el mundo. Bueno, las cabezas bizarras, cualquier estupidez posible. Pero a lo que voy con esto, no está llegando, obviamente, al tercer mundo, a Latinoamérica. Ve usted que aparte de Brasil y Argentina, que está en esa gestión, busque que otro país de Latinoamérica, despierta, está obviamente en ese proceso de vacunación. O Venezuela, que tiene la colaboración de Rusia y China para la cuestión del COVID-19. Busque. O México, que también ha hecho su inversión también con vacunas no de producción, no ha comprado los estadounidenses, también se fue obviamente al bloque oriental a buscar vacunas. Vean África, ¿a quién están vacunando en África? Dígame, ¿a quién están vacunando en África? Vaya a la región de Indochina, ¿a quién? ¿A quién? En la India, ¿a quién? En Pakistán, ¿a quién? En Bangladesh, ¿a quién? Siga buscando, de la vuelta al mundo. El mundo no es Puerto Rico 100 por 35, en insularismo local. De hecho, nosotros estamos entre los primeros países que están adelantados en vacunación, se sabía, ¿verdad? Mientras aquí hay mucha crítica local, porque aquí obviamente la politiquería es baratex. Y aquí pues, aquí todo el mundo ronca de guapo, de que sabe, y cuando usted los interpela, no saben un pepino angol, no saben ni con qué se peinan. Esos son los políticos de aquí, los chanchulleros del país, que no saben nada de nada. Ninguno aguanta un debate de 2 minutos. Por eso yo me reí viendo los debates de gobernadores. Pero la realidad es que usted se da cuenta que nosotros estamos en la lista entre los primeros 5 o 6 países, por decirle país, aunque somos una posesión norteamericana, obviamente en niveles de vacunación bastante adelantados. Hay países donde no hay nada, no hay una vacuna, ni sus presidentes están vacunados.
No sabemos, ¿verdad? Pregúntele usted por allá a Armenia, si han vacunado a alguien en Armenia, en Eslovenia. Siga buscando, siga buscando. De hecho, no tiene que irse tan abajo, vaya a Holanda y empieza a buscar otros países a ver a quién han vacunado. Se da cuenta que no. ¿Por qué? Porque obviamente acapararon la producción de vacunas, lo acapararon los principales países del G7 y algunos G20 que ya han entrado en eso. Así que, viendo más allá de lo aparente, para que no caiga usted en esas teorías bobas, sin evidencia, de gente que dice que sabe y la realidad es que no sabe si se peina o si se sienta, usted tiene que empezar a ver el mundo desde otra perspectiva, ser más realista. Y tenemos que trabajar todas estas situaciones. De hecho, en Estados Unidos se quería implantar el Acta 1951, que es una ley que se produjo para la época de la Guerra de Corea, que es tratar de controlar la producción industrial, en este caso la producción de las farmacéuticas, y poder utilizar, por ejemplo, las patentes de Pfizer o de Moderna, de cualquier otra farmacéutica, y utilizar a Eli Lilly, por ejemplo, a cualquiera de las otras grandes, Johnson & Johnson, que tiene la propia, a quien sea, cualquier otra farmacéutica, para que produzca la fórmula y la patente de esta farmacéutica. Y esto se puede hacer. En un estado de emergencia como que tiene los Estados Unidos, estas cosas se pueden implementar. Me quedan muchos temas más, pero vamos a pasar en un momento con el ingeniero Orlando Playa. Yo creo que sí, ya me dice mi productora que ya son las 1:30. Tengo aquí muchísimas cosas que, bueno, voy a tener que hablarlas más adelante, pensando en voz alta, porque es que de verdad que el mundo está dando golpes como loco. Ahora, un pensamiento antes de que comencemos a hablar con el ingeniero Orlando Playa. Hace muchos años, en el siglo pasado, para allá, la década de los años 60 y 70, el doctor Frank Drake, que dirigió aquí el radiotelescopio de Arecibo, trajo y postuló una ecuación sobre la vida en el universo, ¿no? La posibilidad de planetas habitables en el universo, la posibilidad, el número de planetas con civilizaciones inteligentes, etc. Y tanto él como muchos otros que después han revisado esta fórmula del doctor Frank Drake, que esto incluye astrónomos, incluye obviamente ecólogos, antropólogos, mucha gente más, han llegado a las mismas conclusiones que él. Aparentemente, la mayor parte de las posibles civilizaciones en el universo ya se han autodestruido. Probablemente sobre el 95% de ellas ya no existen, se destruyeron ellas mismas, ni siquiera la naturaleza. Aparentemente, cuando una especie logra ser inteligente y producir tecnología, comienza su ocaso y va camino a su autodestrucción. Y eso podría aplicarse con nosotros. Inclusive, muchos de mis colegas antropólogos y otros más piensan de que nosotros estamos en un callejón sin salida. Vamos a ser nuestros propios depredadores. Y lo estamos viendo día a día. Mientras más conocemos, mientras más avanzamos, más nos acercamos a la aniquilación. Cosa interesante, ¿verdad? Bueno, al futuro parece eso. Vamos a una breve pausa, manténgase ahí, meramente me quedo aquí. Y venimos un segundito con el ingeniero Orlando Plá, directamente aquí vía telefónica. Simplemente voy a poner un poco de música, pero no se vayan, que yo estoy aquí. Un poco de agua también. Y bueno, mis amigos, ya está en línea telefónica mi directo amigo y colaborador, el ingeniero Orlando Plá, mi productora Enis Bay. Nos va a conectar con él. Esto es aquí, óigame, esto es casi artesanal lo que estamos haciendo, prácticamente artesanal. Antes de entrar con Orlando, les recuerdo que ahora venimos con una nueva conferencia, una nueva serie. Van a hacer varias conferencias, primero una, son nuevas, y se van a titular Hacia lo desconocido. Y por ahí vamos a entrar en un camino interesante de investigación, de eventos a veces pues extremos y otros eventos tal vez inexplicables en un momento dado, pero con un enfoque científico y con una evidencia interesante que te va a poner a pensar más allá de lo aparente. Eso viene próximamente, eso es ahora, en el mes de febrero. Bueno, conmigo vía telefónica, mi amigo y colaborador de muchos años, desde el siglo pasado, el ingeniero Orlando Plá. Orlando, bienvenido a La Otra Realidad. Es un placer volver a estar contigo un viernes en la noche y esperemos que podamos discutir temas de mucha actualidad e importancia en la noche de hoy. Bueno, Orlando, hay varios temas que tengo para tratar contigo, pero quiero indicarte algo que me está curioso. Tú hablaste la pasada semana, estuvimos platicando tú y yo aquí precisamente sobre la nueva ley y la orden que se le había dado a los guardacostas de China, ¿no? De que enfrentaran o utilizaran armas contra barcos o buques que entraran en sus aguas nacionales o territoriales.
Aparentemente esta semana también pues se dio la amenaza de que China indica de que si la independencia de Taiwán se intenta o si se intenta lograr que este país o esta isla se separe de China, pues que esto conduce a la guerra. Pero aún con todo y eso, Orlando, los barcos de guerra de Australia y los aviones de guerra de Australia se han unido a los norteamericanos a patrullar el mar meridional de China, mientras China está llevando a cabo maniobras navales de guerra en el mar meridional. Eso es así, tenemos en estos momentos un escuadrón de ataque del portaaviones USS Theodore Roosevelt. Como te indica, se ha unido barcos del país de Australia, y se espera que también se una un portaavión, el nuevo portaavión de Inglaterra, a ese grupo de ataque del USS Roosevelt. Eso ocurre simultáneamente cuando en el día de ayer China anunció de que estaba teniendo ejercicios militares con sus flotas en el South China Sea. Lamentablemente las noticias no indican exactamente dónde está localizada el grupo de ataque del USS Theodore Roosevelt, ni tampoco indica exactamente cuál es la localización de los ejercicios de la Marina de Guerra de China. Oye, me está curioso, Orlando, porque precisamente, cosa que se ha hablado, y quiero que hablar contigo un momentito sobre la cuestión del National War College allá en Washington, este think tank de evaluación sobre posibilidades de guerra. Precisamente Vladimir Putin mencionó esta semana de que estamos en un periodo similar al de la década de los años 30, antes de la Segunda Guerra Mundial, que estamos en el mismo proceso, aparentemente en el mismo camino que nos llevó a la Segunda Guerra Mundial, que podría llevarnos a la Tercera Guerra Mundial. ¿Qué tú crees sobre esto? Mira, a mí lo que me preocupa es de que aquí hay unas personas muy poderosas, como lo es Xi Jinping y Putin, que son personas que están llegando ya a los 70 años de edad, y cuando tú llegas a los 70 años de edad, pues tú te apresuras a hacer las cosas que no pudiste hacer, ¿verdad?, en los años anteriores. Y eso me trae una preocupación de que Xi Jinping, antes, ¿verdad?, de que su mente lo traicione, pues entonces, su mente y su cuerpo lo traicione, pues entonces proceda a invadir a Taiwán. Tú sabes que los expertos y los peritos en guerras han dicho de que los aviones que sobrevolaron territorio de Taiwán hace unos días atrás, sí, que eso fue una operación en preparación a ocupar a Taiwán militarmente. Y aquí hay un profesor, ¿verdad?, que está indicando de que si China invade a Taiwán, no lo va a hacer de una forma convencional, o sea, no lo va a hacer como Estados Unidos atacó a Irak. O sea, como operaciones anfibias ni nada de esto. O sea, no es una invasión que vienen los aviones, atacan todo y después vienen las tropas detrás, que no va a ser así, debido a que va a haber un gran derramamiento de sangre de las tropas de China tratando de invadir de esa forma clásica a la isla de Taiwán. Él lo que indica es que posiblemente China trate de infiltrar a sus operativos dentro de Taiwán, para que estos operativos dentro de Taiwán puedan eliminar las defensas de la isla de Taiwán antes de que venga la invasión del ejército y la marina de China. ¿Cuál sería el medio utilizable, Orlando? Él está sugiriendo que debido al gran tráfico de contenedores de mercancía que hay en Taiwán, que ellos van a tratar de infiltrar sus operativos a través de la marina mercante, tal vez dentro de los vagones, de los furgones que están en estos barcos de carga, y así van a poder entrar dentro del país de Taiwán sin ser detectados. Ese caballo de Troya. Exactamente, un caballo de Troya. Y lo que yo no sabía hasta esta semana era el volumen tan grande que tiene Taiwán en el mercado, ¿verdad? Porque hay una noticia que indica de que ellos, por primera vez en 30 años, su GDP sobrepasa el GDP de China. ¡Wow! Importante eso, o sea que China... Significa que hay una enorme cantidad de
manufactura que se realiza en la isla de Taiwán. Bueno, yo conocía de que ellos eran la capital de hacer sí, los chips. yates de lujo, sí, y también de barcos, pero desconocía que tenían esta gran capacidad industrial de producir productos para Estados Unidos. Bueno, tú no te acuerdas, hubo una época donde todo era Made in Japan. Después empezaron a llegar Made in Taiwan y obviamente fueron sustituidos por Made in China, que es lo que tenemos ahora, que era parte del tráfico económico de Asia hacia Estados Unidos. Ahora, lo que, hablando tú y yo acá, hemos estado discutiendo es la capacidad en electrónica, la industria electrónica que tiene obviamente Taiwán y lo que esto tiene que ver también con la fabricación de automóviles estadounidenses. Si sale a reducir de los últimos artículos que hablan sobre Taiwán, que ellos son el fabricante mayor de semiconductores. Así es. Que se usan en la industria automotriz, no solamente de Japón y de Corea del Sur, sino también en todo Estados Unidos. Y que esta compañía se llama Taiwan Semiconductor Manufacturing Company. También sale a relucir que aparentemente hace un tiempo atrás se identificó de que era un gran riesgo de que esta compañía, Taiwan Semiconductor Manufacturing Company, estuviese fabricando todos esos semiconductores allá en la isla de Taiwán, donde es un posible escenario de guerra. Y han estado tratando durante los últimos años, tal vez durante la administración de Obama, de que esta compañía mude sus operaciones de manufactura al estado de Texas en Estados Unidos o al estado de Arizona. Oye, Orlando, pero esto se complica más porque estamos hablando de Taiwán, ¿no? De la isla de Formosa, que fue lo que quedó de la China nacionalista. Y lo que sí te quiero preguntar es lo siguiente, porque es una inquietud que yo tengo de hace muchos años. Hombre, muchísimas veces se ha discutido y se ha publicado sobre la vulnerabilidad que tienen, por ejemplo, los aviones de quinta generación de Estados Unidos y de que alegadamente, ¿no?, en China se fabrican muchos sus componentes electrónicos, es decir, componentes que son vitales para la defensa de los Estados Unidos, de su alta tecnología, se manufacturan en la República Popular de China. O sea, esto es una contradicción de seguridad. Esto va en contra de cualquier pensamiento lógico, sabiendo que a la larga íbamos a tener conflictos con China. Pero no solamente eso, hace como 10 años no solamente esa noticia de que se utilizan chips made in China dentro de aviones de combate de Estados Unidos, sino que también se utilizan chips made in China dentro del sistema de defensa nuclear de los Estados Unidos. Los misiles. Y se sacó la sospecha, ¿verdad? O surgió la sospecha de que si los chinos tenían la capacidad de infiltrar algún tipo de programación dentro de estos chips para hacerlos inservibles en caso de una guerra contra Estados Unidos. Oye, y hablando en esa región, porque yo creo que es importante que demos seguimiento, han surgido también una serie de disidentes que han huido, ¿no? Salieron de Corea del Norte y se han refugiado en Corea del Sur. Esto ocurre a cada rato. De cuando en vez, y esto casi son excepciones a la regla históricamente, tal vez 4 o 5 desertores han cruzado de Corea del Sur a Corea del Norte. Inclusive un soldado norteamericano durante las pasadas décadas, creo que fueron los 60, mal no recuerdo, cruzó obviamente hacia Corea del Norte y sus hijos actualmente son militares dentro del ejército de Kim Jong-un. Pero a lo que voy es lo siguiente. Aparentemente estas personas que están en Corea del Sur y que abogan porque se le siga haciendo presión a Corea del Norte, ahora indican que no es con la cuestión de las armas nucleares, sino que debe ser a través de los derechos humanos. ¿Qué podría esto implicar y qué oportunidad tendría de que Estados Unidos pueda hacer presión sobre Kim Jong-un para que tenga, qué sé yo, más protección a los derechos humanos en un país donde él es el dictador absoluto? Mira, hay una persona que se llama Jae Kim, que es de estas personas que escapó de Corea del Norte. Sí. Y esta persona escapó a Estados Unidos y actualmente está estudiando en una de las universidades de California, Estados Unidos, y su nombre es Jae Kim. Él lo que está diciendo y lo que, ¿verdad?, de lo que se refleja de los artículos que salen de él en la prensa es que Biden debe darle un poco más de énfasis a el trato humano que le está dando la administración de Kim Jong-un a sus ciudadanos y no enfocarse en el armamento. El argumento de él es que si la administración actual se va por los derechos humanos y cómo Kim Jong-un está abusando
de la población, que se logre que la población se levante en contra de Kim Jong-un. O sea, que él está diciendo, olvídate de la parte militar, ¿okay? Y concéntrate en la gente de Corea del Norte para provocar que ellos se le vayan en contra a Kim Jong-un. Bueno, eso haría falta un operativo inmenso de infiltración de información, de ver cómo tú puedes conectarte con la población de Corea del Norte para que le llegue este tipo digamos nosotros, de datos, para que la gente obviamente se dé cuenta que están bajo un dictador, porque mucha de esa gente, de ese pueblo, lo creen un dios, creen a la familia de los Kim dioses, y por otro lado, tú sabes muy bien que ese es el país más aislado, no hay internet, no hay radio que tú puedas escuchar. Se tendría que comenzar un operativo increíble para ver cómo se puede llevar ese mensaje dentro de la población de Corea del Norte, Orlando. Eso es así, pero también recuerda que los artículos que se están escribiendo sobre Corea del Norte en estos momentos indican que la población no está muy contenta con Kim Jong-un, y recuérdate que hace unas semanas atrás Kim Jong-un dio un mensaje lloriqueando frente a los micrófonos, frente a la nación de Corea del Norte, lloriqueando y diciendo de que le había fallado al pueblo debido a todas las necesidades que estaba pasando el pueblo de Corea del Norte. Bueno, así que él no está muy bien parado en claro, estos momentos con la población de su país. Bueno, Corea del Norte, Orlando, lleva más de 65 años pasando hambre. Y ha habido hambruna, canibalismo, ha habido de todo allá. Vamos a ver si explota algo más adelante. Es posible, se supone que los cálculos originales es que Corea del Norte hubiera colapsado en 1992, según la CIA y el DAL del Pentágono, pero no colapsó en el 92. Inclusive lo que se hizo fue una potencia nuclear. Así que estamos en eso atrás. Ahora, hablando de cuestiones nucleares, Orlando, hay obviamente un nuevo negociador para el nuevo tratado nuclear con Irán, entre Estados Unidos e Irán. ¿Qué hay sobre eso en particular? Pues por fin el presidente Biden ha escogido al señor Robert Malley, que va a ser el enviado a Irán para poder renegociar los tratados que habían que se habían hecho sobre el enriquecimiento de uranio. La posición de Irán ha sido que se está acabando el tiempo para poder negociar un programa nuclear nuevo. Estados Unidos Irán atacó a Estados Unidos de que fue Estados Unidos el culpable de que se haya disuelto el convenio nuclear anterior, pero tenemos que ver qué puede negociar este señor Robert Malley. Lo que sí sabemos es que Irán, durante todo este tiempo de la administración de Trump, lo que ha hecho es estrechar sus lazos con Putin y con Xi Jinping. Óyeme, hablando de eso precisamente, ya no nos queda tiempo para más, pero brevemente, porque nos queda un minutito o dos. Ahora hablan de Trump el ruso. Trump el hombre empujado, entrenado y preparado por Rusia. Y no es Antifa quien lo dice. ¿Qué es lo que hay sobre eso? Mira, va a salir un libro llamado American Compromise por el autor Craig Unger, que utiliza como recurso al señor Yuri Shvets. Yuri Shvets era un mayor de la KGB que operaba dentro de Estados Unidos durante los años 1980 y 1990. Y durante ese tiempo ellos estaban tratando de localizar y identificar un grupo de magnates dentro de Estados Unidos para que fuesen un recurso para Rusia. Y este individuo en este libro dice, o en la entrevista que se le dio, dice que Trump era el blanco perfecto de muchas maneras. Y cito, su vanidad y narcisismo lo convertían en un blanco natural para reclutar. Fue cultivado durante un periodo de 40 años hasta su elección. Y dice también que lo identificaron como un posible candidato para hacer un recurso de Rusia cuando se casó con la modelo Ivana Chernikova, que era de Checoslovaquia. Bueno, y la otra esposa, la actual, pues también es de Europa Oriental. Bueno, Orlando, no nos queda tiempo para más. Y hay que añadir que sí. Trump en su libro de
en 1987, The Act of the Deal. Ajá. Él ahí indica de que visitó a Moscú y que tenía la intención de hacer un hotel de lujo al otro lado del Kremlin, en una operación en asociación con el gobierno soviético. Sí, la famosa torre de Trump que se ha querido hacer en Moscú por muchos años. Hay muchas relaciones económicas de negocio, inclusive con sus hijos y préstamos que han hecho magnates rusos a la familia Trump. Bueno, hay muchas cosas más, que ahora no hay tiempo para hablar de eso, que es bueno que la gente busque esa información, la verifique, que no se crea que YouTube es la meca del conocimiento. Se van a poner tontos y bobos. Gracias, Orlando. Gracias por compartir con nosotros acá este ratito. Ya el viernes que viene hablaremos otros asuntos de la más de interesante para poner a pensar a nuestros amigos. Buenas noches, Orlando. Un placer estar contigo. Me saludas a los que te ven y a los que te oyen. Bien, cómo no. Ese es el ingeniero Orlando Plaqui, a través de la otra realidad. Como tantos años hemos estado acá dialogando en nuestros coloquios y nuestra discusión sobre estos asuntos. Ya no hay tiempo para más, pero es importante cerrar con esto. Y es que el Departamento de Estado de los Estados Unidos ha acusado precisamente a la Federación Rusa de estar creando un nuevo programa, un nuevo plan de armas químicas. Y los rusos le han contestado a Estados Unidos diciendo que ellos son los que no han cumplido con la eliminación de las armas químicas, que todavía tienen miles de toneladas de diferentes productos o compuestos químicos que pueden ser utilizados como armas, como se usaron en Vietnam y se usaron obviamente también desde la Primera Guerra Mundial hasta la actualidad. De hecho, hasta en Fallujah se usaron armas químicas, la infantería marina las utilizó. Así que hay muchos temas interesantes, mis amigos, para ponernos a pensar más allá de lo aparente. Y recuerden que deben tratar siempre de verificar las informaciones, no creer todo lo que se diga. Usted no tiene que pensar como yo, tampoco como Orlando. Usted es un libre pensador, pero por amor a Dios, eso sí, hay que buscar obviamente la verificación de las fuentes de información y no crear por fanatismo, por prejuicio, porque yo creo, porque me da la gana. No, 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 no. Vamos siempre a estudiar, uno puede cambiar de postura. Yo a través de mi vida he cambiado muchísimas veces de postura, a veces he creído que las cosas son de una manera y después con el tiempo uno madura o tiene nueva información que obviamente modifica lo que uno creía. Y eso es lo inteligente. Recuerda que el cerebro suyo es plástico, se adapta y su conciencia también, de acuerdo a la información que nos llega. Así que les agradecemos que se hayan conectado con nosotros hoy viernes 29 de enero de 2021. Recuerda mi canal de YouTube, Andrew Álvarez Chardón en YouTube. Te conectas con nosotros allí, te vas a suscribir a ese canal y obviamente le vas a dar a la campanita para que cualquier nueva notificación te llegue. Mi página, Andrew Álvarez Chardón, página oficial aquí. Y ya el mes que viene tenemos nuestra nueva serie de conferencias hacia lo desconocido para ponerte a pensar más allá de lo aparente, interesante por demás, la evidencia, el material y las cosas que ahí se van a discutir fuera de lo común. Vamos a salir de la cajita de zapatos a ver qué hay más allá y qué es lo que hay acá también. Mi productora Denise Bay, gracias a ella por ayudarnos en la producción. La música que tenemos de fondo, precisamente nuestra banda erótica. Gracias a ustedes como siempre por el apoyo. Este es Andrew Álvarez. Será hasta hoy, hasta el martes. Sí, hasta el martes, hasta hoy termino, pero el martes regresamos a las 7:30 en Pensando en Voz Alta. De corazón, buen fin de semana, la mente abierta, los sentidos despiertos y a ver qué sucede en nuestro mundo. Así que gracias a ustedes. Compartan este video, mis amigos. Compartan con quienes ustedes crean que realmente quieren saber un poco más allá de lo local y más de lo mismo. Y veamos a ver qué podemos hacer por este mundo. Todos podemos colaborar. Buenas noches y te lo digo una vez más. Sayonara.